El señor Miller miró detenidamente por la ventana y dedujo que la noche debió haber sido fría porque el asfalto estaba congelado y parecía brillar como si fuera un cristal. Debido al mal tiempo, los trabajadores de la carretera no habían podido ocuparse de todas las calles y muchas de ellas no habían sido aún rociadas con sal. Me pregunto si mi viejo coche podrá funcionar con la carretera en ese estado, pensó el anciano con ansiedad. La señora Miller le había pedido a su esposo que fuera a comprar a la tienda, ya que a ella le dolía la cabeza por culpa del mal tiempo. Tras quejarse de la meteorología un par de minutos, el anciano se vistió de mala gana, metió la lista de la compra en su bolsillo y salió al exterior sintiendo el aire frío y cortante. El coche viejo del señor Miller estaba metido en el garaje por lo que su carrocería estaba libre de nieve. Con dificultad para abrir la cerradura del garaje, el señor Miller consiguió girarla. Cuando entró en el garaje encendió la luz. El coche estaba tan reluciente y con unas llantas preciosas que hizo que el señor Miller sonriera. «Han pasado tantos años, pero luces como nuevo», dijo el anciano mientras acariciaba el capó del vehículo. Finalmente, tras concluir con la inspección ocular, el señor Miller se puso al volante, miró con cautela por el espejo retrovisor mientras conducía marcha atrás para sacar con cuidado el coche del garaje. Para su sorpresa, el asfalto no estaba tan resbaladizo como parecía a simple vista. Tras suspirar aliviado, el señor Miller comenzó a tocar la radio buscando una emisora que escuchar. El anciano se distrajo solo un instante, pero fue el tiempo necesario para que ocurriera el accidente. A unos pocos metros del coche del señor Miller aparecieron las luces traseras de un Porsche nuevo y reluciente. El anciano pisó el freno de inmediato, pero no fue suficiente por culpa del hielo que había en la carretera. El coche no se detuvo a tiempo y terminó chocando contra la parte trasera del Porsche. Al mismo tiempo, el señor Miller escuchó un gran sonido metálico. El anciano se golpeó con el volante y comenzó a ver luces intermitentes. Finalmente, tras recuperarse del impacto, el señor Miller abrió la puerta y salió de su viejo coche. El anciano, dolorido por el choque, se acercó al Porsche para ver los daños que le había hecho al coche de lujo. Había un rasguño profundo en el alerón trasero que parecía una gran herida abierta. Bueno, eso es todo. Mi vida tranquila acaba de terminar aquí. No habré terminado de pagar las reparaciones ni en 5 años, pensó el señor Miller mientras se secaba el sudor de la frente. Para confirmar sus peores presagios, la puerta del Porsche se abrió y de él salió un hombre alto con un traje elegante. El desconocido se puso frente al anciano. Definitivamente es un hombre rico, puede que sea un empresario, pensó el señor Miller temeroso. Mientras tanto, el hombre elegante, ignorando al anciano, comenzó a inspeccionar los daños que había sufrido su vehículo. Luego, el conductor del Porsche frunció el ceño y murmuró al señor Miller: «Bueno, veamos su documentación». El anciano le entregó, de forma obediente, su carnet de conducir. El conductor del Porsche, de forma tranquila, sacó de su bolsillo un móvil de última generación y tomó algunas fotografías del lugar del accidente. También sacó una foto del carnet de conducir del señor Miller. «Bueno, espere noticias mías, el coche tendrá que ser reparado», dijo el extraño en tono gélido y le llevó al señor Miller su documentación. Luego, tras despedirse, el hombre se subió en su Porsche y desapareció entre el tráfico de la carretera. El anciano guardó su carnet de conducir mientras se dirigía a su coche viejo, que había quedado con el parachoques delantero doblado y un faro roto. Las lágrimas comenzaron a salir de los ojos del señor Miller. El anciano no podía dejar de pensar en el coste del arreglo del Porsche. En lugar de ir a comprar a la tienda, el señor Miller regresó a casa con malas noticias. Al ver el rostro y la nariz llena de heridas, la señora Miller acudió corriendo a socorrer a su marido. Trató de aplicar hielo a la zona inflamada. Pero el anciano quitó de mala forma las manos de su esposa. Quería dejar las cosas tal y como estaban. Pasaron 2 días interminables para el matrimonio. Estaban angustiados esperando recibir noticias del conductor del Porsche. Solo estaban tranquilos cuando se tomaban alguna pastilla para calmarse. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Cómo vamos a pagar los gastos de ese coche de lujo? Probablemente tendremos que vender la casa si no podremos afrontar el pago, lamentó el señor Miller. El matrimonio vivía como el resto de los vecinos locales, de forma modesta y sin ahorros. En respuesta a esto, Amanda Miller suspiró y se quejó de la situación. Ella sabía que nada de esto hubiera pasado si su hijo Stanley estuviera vivo. Desafortunadamente, su hijo murió hacía 20 años. Para el señor Miller era un recuerdo muy doloroso. Desgraciadamente, no había tenido tiempo de hacer las paces con su hijo antes de que falleciera. Todo había sido un malentendido y había dado lugar a una estúpida pelea.
Hace años, Stanley le regaló a su padre para su cumpleaños un coche Chevrolet de los 80. El señor Miller se emocionó al ver aquello, pero no creía que el vehículo funcionara. Sin embargo, el coche escondía un gran secreto. Debajo del capó había un motor nuevo y piezas extraídas de otros coches de último modelo. Pero el señor Miller no apreció el regalo. Creía que se merecía algo más impresionante como un coche Cadillac o un Ford. Por mucho que Stanley le dijo a su padre que solo el exterior era de un coche antiguo y todo lo demás eran piezas extraídas de coches de lujo extranjeros, el anciano se mantuvo firme. Stanley era el primer preocupado en la seguridad de su padre, por lo que no iba a dejarle conducir un coche antiguo en mal estado. Pero a pesar de todos los argumentos que Stanley le dijo, el anciano decidió poner a la venta el coche. Con esa actitud ofendió profundamente a su hijo. De ese precioso momento, entre padre e hijo surgió una gran pelea. Finalmente el anciano se quedó con el coche, pero el resentimiento que tenía su hijo por el mal gesto que tuvo quedó en lo más profundo de su corazón. El señor Miller no podía imaginarse que aquella conversación iba a ser la última que tendría con su hijo. A Stanley le habían contratado en una estación de perforación a 3.000 millas de su ciudad natal. Stanley era piloto de helicóptero y solía prestar sus servicios a plataformas petrolíferas en Alaska. Un día, mientras estaba volando en condiciones meteorológicas adversas, su helicóptero se estrelló. No le dio tiempo a llegar a la pista de aterrizaje, que solo se encontraba a unos metros del lugar del accidente. En ese momento el señor y la señora Miller perdieron a su único hijo, a quien amaban y esperaban pasar la vejez a su lado. No fue hasta la muerte de su hijo cuando el señor Miller se dio cuenta del gran coche que le había regalado su primogénito. Habían pasado 20 años y el coche aún parecía nuevo, no había sufrido ninguna avería ni reparación. El señor Miller estaba inmerso en ese pensamiento hasta que un fuerte golpe en la puerta lo sacó de él. La señora Miller fue a abrir la puerta mientras no dejaba de mirar a su marido. En el umbral de la puerta se encontraba un hombre alto y elegante. El señor Miller lo reconoció de inmediato, era el conductor del Porsche. El hombre observó toda la casa de los Miller, intentando calcular cuál sería su valor. Luego sonrió levemente y dijo: «Bueno, nos vemos de nuevo, Stanley. Te he estado buscando durante mucho tiempo». El señor Miller, conmocionado por las palabras que había escuchado, siguió la mirada del hombre y vio que estaba observando una foto de su hijo fallecido, Stanley. ¿Conocías a Stanley? Por supuesto que lo conocía. No es que solo lo conociera, sino que era su mejor amigo. Es una larga historia, señor Miller. ¿Le importaría prepararme una taza de té?, preguntó el inesperado invitado, dejando claro que solo tenía buenas intenciones. Unos minutos más tarde, sentado en la cocina y con una taza de té en la mano, comenzó a contar su historia. Su nombre era George Anderson, y al igual que Stanley, era uno de los pilotos contratados para las plataformas petrolíferas en Alaska. A pesar de que Stanley era nativo de Maine y él vivía en Colorado, se hicieron amigos muy rápido. A menudo solían volar en parejas, y el día en el que Stanley tuvo el accidente, él era su compañero. El tiempo estaba horrible, con ráfagas de viento muy fuertes. Aún así, los pilotos tuvieron que despegar, ya que uno de los trabajadores estaba enfermo con apendicitis y tenía que ser trasladado urgentemente al hospital. Ese día Stanley estaba al mando del helicóptero y puede que gracias a eso tanto el copiloto como el pasajero enfermo sobrevivieran, tras un aterrizaje forzoso en un campo. Stanley le dijo a George que se mantuviera cerca del trabajador enfermo mientras él intentaba mantener la altitud. Desafortunadamente Stanley no lo consiguió y el helicóptero se estrelló. George sufrió una fractura en la pierna y el trabajador con apendicitis solo tuvo unos cuantos rasguños. Stanley murió antes de que llegaran los sanitarios al lugar. En su último aliento, Stanley le confesó a George que tenía que encontrar a su padre y pedirle perdón. Esas fueron las últimas palabras de Stanley antes de partir al cielo. El hombre estaba preocupado por no haber hecho las paces con su padre y pedirle perdón por el coche que le había regalado. George Anderson pasó mucho tiempo en el hospital recuperándose de su fractura. Tras ser dado de alta, tuvo que olvidarse de su carrera como piloto. ¿Quién iba a contratar a un piloto cojo? Con el tiempo, la discapacidad de George se volvió casi imperceptible. George comenzó su nueva vida como hombre de negocios y no dejó de buscar a los padres de Stanley. Todas las investigaciones acababan en fracaso. No conocía las iniciales de sus padres y con el apellido era imposible encontrarlos. Finalmente, cansado de no obtener resultados, decidió coger su coche e ir a Maine a buscarlos. Por una vez, la suerte le sonrió y el propio señor Miller chocó con su coche.
Tras las palabras de George, las lágrimas comenzaron a correr en las caras del señor y la señora Miller. No podían creer que tras 20 años sabían lo que había pasado con su hijo. En un arrebato de sentimientos, los ancianos abrazaron a George como si fuera su propio hijo. Ahora, el alma del señor y la señora Miller estaba en paz sabiendo que su hijo había ido al cielo sin guardarles ningún tipo de rencor.